vida y te llevaste mi sufrir. Nada de lo que haga vale el precio de tu amor, y de regalo me... Decimos todos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Escucha nuestras súplicas, Señor. Asiste con tu bondad a la institución matrimonial establecida por ti para la propagación del género humano, y así lo que vas conmigo se mantenga con claridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ponen siempre para escuchar la palabra de Dios. Dice con oración. Lectura del libro de los días. La noche de su boda, los días no bastarán. Somos descendientes de un pueblo de santos y no podemos unirnos como los paganos, que no conocen a Dios. Se levantaron los dos irúmbulos, se pusieron a orar con temor, pidiendo a Dios su protección. Tobías dijo: bendito eres, Dios de nuestros padres, y bendito por los siglos. Tu nombre glorioso. Te bendigan los cielos y todas las criaturas. Tú creaste a Adán, y para él creaste a Eva su mujer, para sostén y ayuda, y para que de ambos naciera la raza de los hombres. Tú mismo dijiste: no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una ayuda semejante a él. Ahora, pues, Señor, tú lo sabes, no llevado el deseo impuro, sino con recta intención, recibo a esta por mujer. Ten misericordia de mí y de ella, y concédenos a ambos larga vida. Y dijeron:
líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerle a prueba: ¿es lícito aún despedir a su mujer por cuanto ya ha morido? Ellos respondieron: ¿no han leído que el Creador del principio creó al hombre y a la mujer? Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que no son dos, sino una sola carne. Porque Dios ha unido, que no los separe el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tome asiento. Queridos hermanos y hermanas, nos hemos reunido para celebrar este santo matrimonio de Ronald y Verónica. Que el Señor nos ayude a cumplir esta misión de esposos. Como Tobías y Sara, también son novios que fueron a inaugurar nuestra lectura que nos ha compartido nuestro hermano Ronald. Nos invita a profundizar. Dijimos, somos descendientes de un pueblo santo, no podemos unirnos con los paganos que no conocen a Dios. Y si nos iban a orar, espero también, Ronald y Verónica siempre se ponen en oración. Y dice: tú sabes, Señor, no llevar por deseo puro, sino con recta intención. Recibo por mujer, ten misericordia de mí y de ella, y concédenos larga vida. Que el Señor nos fortalezca, que nos acompañe y nos ayude para ser testigos valientes del amor, para ser buenos esposos y anuncien el mensaje del amor de Dios a todo el pueblo, ante sus familias y ante toda la iglesia. Como dice San Pablo en su carta a los Corintios, capítulo 12, de un himno al amor: el que ama es comprensivo, el que ama es bondadoso, el que ama es servicial, porque el amor nunca muere, porque cree sin límites, aguanta sin límites, cree sin límites, porque el amor nunca morirá. Eso nos dice la palabra de Dios. Y a veces en nuestra vida decimos: el amor murió. ¿Será que no hemos matado a veces por nuestra indiferencia, o por nuestra mentira, o por nuestro egoísmo? Que el Señor nos ayude siempre a ser testigos valientes del amor de Dios, con nuestros ejemplos, con nuestras buenas obras. Como dice el Evangelio, a Jesús le pregunta este doctor del ley, estos maestros: ¿es lícito divorciarse por cualquier motivo de su mujer? Porque eso dice la ley de Moisés. Y Jesús le responde: en el principio Dios creó al hombre y a la mujer, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán, ya no son dos, sino una sola carne, dice Jesús. Por lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, dice el Señor. Dios nos acompañe esta alianza que manifestará Ronald y Verónica, para que lo permanezca hasta el final, hasta la gloria de Dios. El amor que han descubierto, el mismo amor lleve a su fin, a la gloria de Dios, y sean testigos valientes de ser buenos esposos, buenos padres, buenos cristianos, caminando, haciendo lo que Dios quiere, a vivir en su amor. Que sean ayuda mutua uno del otro para cumplir la misión de esposos. Que la Virgen María nos proteja con su manto sagrado, y a cada uno de nosotros estamos aquí para orar por este santo matrimonio. Seamos testigos valientes del amor de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a invitar
invitar a que se pongan de pie los que van a contraer matrimonio. Han venido aquí, hermanos, para que el Señor, ante el ministro de la Iglesia y ante esta asamblea, consagre su amor que los une. Cristo bendice copiosamente con un nuevo sacramento. Ustedes, a quienes los santificó en el bautismo, les enriquece y dé fuerza para que se guarden mutua fidelidad, puedan cumplir las obligaciones del matrimonio ante la Iglesia, les pregunto, viene a contraer matrimonio libre y voluntariamente Ronald y Verónica? Sí, Padre. Sí, Padre. Al elegir el estado matrimonial, ¿están dispuestos a amarse y a honrarse mutuamente durante toda la vida? Sí, Padre. Sí, Padre. ¿Están dispuestos a recibir de Dios amorosamente los hijos, educarse con la ley de Cristo y la Iglesia Católica? Sí, Padre. Sí, Padre. Así pues, ya que quieren contraer el santo matrimonio, unan sus manos y manifiesten su consentimiento ante Dios y la Iglesia. Yo, Ronald Ruti Galarza, te recibo, Verónica Suárez Matamoros, como esposa y prometo serte fiel en favorable y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Amarte y respetarte por todos los días de mi vida. Yo, Verónica Suárez Matamoros, te acepto aquí Ronald Ruti Galarza como mi esposo y prometo serte fiel en la prosperidad y la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Este consentimiento que ha manifestado ante la Iglesia, el Señor en su bondad derrame y confirme su bendición sobre ustedes. Lo que Dios ha unido, que no nos separe el hombre. Amén. Bendice y santifica, Señor, el amor de estos hijos tuyos, y haz que estos amigos que significan fidelidad les recuerde siempre su compromiso de amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verónica Suárez Matamoros recibe esta alianza en señal de amor y fidelidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ronald Ruti Galarza recibe esta herencia en final de amor y fidelidad, en nombre del Padre, del Hijo, de la
por el ministerio que me concede la Iglesia, Verónica y Rona, los declaro esposo y esposa, por el amor que han manifestado y ese consentimiento como esposos nos va a mostrar ese amor que se tiene propio de los recién casados, con un beso apasionado. Rona, que ves besar a tu esposa. No dar fuertes palmas para ella. Ahora sí de nuevo. ¿Y esa lengua? Si han preparado la ofrenda, pueden presentar estos momentos los familiares. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este santo sacrificio, alabanza y gloria en su nombre, para nuestro bien y a toda su santa Iglesia. Nos ponemos aquí. Bendito sea Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Él será para nosotros pan de vida. Todos, bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre. Él será para nosotros de vida y salvación. Todos, bendito seas por siempre, Señor.
Oh Dios, acepta el don ofrecido en favor de la sagrada ley del matrimonio, ya que eres el creador de esta obra, sé también su providente protector. Tú, Señor, que has unido el santo matrimonio a Ronald Ruti Galarza y Verónica Suárez Matamoros, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que estableciste la alianza nupcial con el yugo suave de la concordia y el vínculo indisoluble de la paz, para que aumenten los hijos de tu adopción por la honesta fecundidad de los matrimonios santos, por tu providencia y tu gracia, Señor, que nos concedes de modo inefable. Al nacer en belleza el mundo, al renacer acrecienta tu iglesia. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Por favor, dile que te esperamos. Dile al pueblo que Bueno, aprovechar tomando Yo le mandé a usted para que haga ese vino como el egoísta que se vaya en ese momento. Y todos ellos egoístas. Por favor.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con el rocío de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Todos, Señor mío y Dios mío, te amo por favor sobre todas las cosas. A ver, nosotros para cristianos católicos, normales para la confesión de la Iglesia. Si somos católicos, somos de la Iglesia. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro cardenal Monseñor Pedro y todos los pastores que cuidan el pueblo, llevan su reflexión por la caridad. Acuérdate también, Señor, de tus hijos Ronald Rodríguez Garza, Verónica Suárez Matamoros, que hoy has concedido llegar al día de su matrimonio, que permanezcan por tu gracia en el amor mutuo y la paz. Ten misericordia de todos los hijos e hijas que camino, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Confiados en el amor del Señor, digamos todos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder
Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tus hijos y hijas aquí reunidos. Conforme a tu palabra, concede la paz y la gloria, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos y hijas de Dios, pueden darse la paz del Señor. Hermanos y hermanas, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Las personas que van a recibir la Sagrada Comunión, una vez que toman el nuevo a sus esposos, deben acercarse. Lo demás puede tomarse.
Dios Todopoderoso, no debe decir esta palabra de Dios para que las personas que crean y unen su corazón para que caminen en tu senda y guarden tu palabra. Amén. Queridos hermanos, ahora que somos los ausentes que tengan que es la palabra del Señor, para que sus momentos difíciles puedan guiarse por las enseñanzas del Señor, muchas bendiciones por favor. Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella para presentarla como esposa santa e inmaculada. Por medio de este sacrificio, Señor, guarda en tu providencia y haz vivir en un mismo amor a quienes has unido en santo matrimonio. Has alimentado con un mismo pan y un mismo cáliz a tu Hijo con armonía y gracia y de honra suaveza tratamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Venid en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Los invito a los buenos esposos a acercarse aquí al altar juntamente con sus padrinos para firmar el rito matrimonial. Lo demás, por favor, un momento de tomar asiento.
Orquesta. Orquesta. Rosy, póngase al costado.
Ya, vamos, que todo,